Bueno, este va a ser un vídeo breve donde describamos simplemente las características principales de las hojas de datos. Fijaos que las hojas de datos vienen organizadas por filas, caracterizadas por un número, y por columnas, caracterizadas por una letra. En ese sentido son equivalentes a los libros de Excel, que también tienen columnas en la parte superior, igual que estábamos viendo aquí, de A, B, C, así sucesivamente, y filas indicadas por números, igual que tenemos aquí. ¿De acuerdo? De hecho, igual también que en Excel podemos tener varias hojas, también en Origin podemos, con el botón derecho, tener nuevas pestañas, nuevas hojas dentro de lo que es el libro. De ahí un poco el concepto de libro, exactamente igual que en Excel. Y son hojas en principio independientes, salvo que las conectemos nosotros de alguna manera. De hecho, también se pueden desplazar unas respecto a otras para cambiar el orden, 1, 2, o si la arrastramos 2, 1 sin ningún problema. ¿De acuerdo? Por supuesto, también las podemos podemos pinchar dos veces y renombrarlas como nos resulte más informativo dentro de lo que estamos haciendo. Bueno, es importante que, a diferencia de Excel, Origin reserva unas primeras celdas que vienen sombreadas en amarillo para los nombres correspondientes, porque aunque por defecto, manejado por columnas, les da los nombres de las letras, luego los podemos hacer cualquier cosa. Nosotros podemos decir que esto sea un volumen, por ejemplo, y que esto sea un pH en el caso de una práctica de valoración. La segunda, que sería para las unidades, pues el pH lógicamente no tiene, pero aquí podemos poner, por ejemplo, mililitros, o en su defecto incluso tenemos la opción de poner centímetros cúbicos, y fijaos que si marco el 3 hasta lo podría poner con estas opciones que tenemos aquí arriba de modificación, ponerla como superíndice para un acabado más profesional. Comentarios podemos poner cualquier cosa, por ejemplo aquí el valorante, y aquí valorante, que he escrito una cosa un poco rara, y aquí medido con el pHímetro, por ejemplo, y veremos más adelante un poco para qué sirve esto. Entonces, como hemos comentado, aquí podemos introducir números. Fijaos que igual que hace Excel, veis que tenemos este cuadradito abajo de las celdas que cuando acerco el cursor cambia, con lo cual si yo marco estas dos, aquí tengo la posibilidad de arrastrar y él directamente nos hace en función de por dónde hayan ido los tiros. Voy a hacer un poco una tontería, pero si veis que la separación es 2, pues él lee el patrón y ya nos pone los números impares también separando de 2 en 2. ¿De acuerdo? Los puedo borrar con la tecla suprimir y puedo meter ahí cualquier otra cosa. Puedo añadir más columnas. Puedo añadir más columnas simplemente o bien de una en una con este botón que tenemos aquí arriba, que produce nuevas columnas, entonces van apareciendo más, que va nombrando como C, D y así sucesivamente, o bien cuando estoy como ventana activa en uno de estos libros de datos, tengo aquí la opción columna con un montón de cosas, y tengo la opción añadir columnas o control D, porque aquí directamente pues puedo añadir 3 más, o pulsando control D, que es lo que estoy haciendo ahora con el teclado, me sale el mismo menú y puedo añadir 2 más. ¿De acuerdo? Es importante que las columnas, la primera está marcada como X por defecto, de cara luego a las gráficas que vamos a hacer sería nuestra variable independiente, y todas las demás veis que pone Y, las marca como variables dependientes y las dibujaría sobre el eje vertical. En cualquier caso, el usuario tiene control de esto, o bien aquí en columna, que tenemos esta opción Setas, ¿veis? Que ahora por defecto es Y, pero yo la puedo marcar X, Z, como etiquetas, como errores en la Y o como en la X, incluso cosas que quiera el usuario, o como defecto, como alternativa, cuando tengo marcada la columna, le doy al botón derecho del ratón y me salen varias de esas opciones, incluyendo el setas que hemos dicho, ¿vale? Entonces yo la podría poner como Z, o la podría poner aquí en setas como X, y en este caso la cosa empieza a ser un poco más complicada, porque veis que pone números 1, lo cual quiere decir que estos dos irían con esta X y que de aquí en adelante irían como Y. Yo en realidad como Y, pero sobre la nueva X. Hay que tener cuidado cuando se tienen varias columnas X. Mi consejo es que en general tengáis solo una, al menos cuando vayáis a hacer una gráfica. Si luego necesitáis cambiarla, la vais cambiando.
cambiarlas simplemente, pues si ahora queréis que esta columna sea la X y no queréis que se haga mucho lío, aquí venís, le dais al botón derecho y en el setas hay una opción que te la ponen como Y o que la descarte simplemente. Entonces ya tenemos una sola X y cualquiera de las otras variables se referirán a esa única X sin ningún problema. ¿De acuerdo? Fijaos también que cuando nosotros tecleamos los datos no aparece esa sparklines que decíamos, ese dibujo de los datos frente al número de fila, porque en el fondo pues el programa no sabe si hemos terminado, si vamos a seguir introduciendo cosas o lo que sea. Otra cuestión que puede ser interesante es que con el botón derecho, fijaos que una cosa que no he comentado, hay menús que por no ocupar demasiado tienen flechas abajo, eso quiere decir que hay más opciones, o sea que en un momento dado tenemos por ahí más posibilidades y merece la pena. Alguna de ellas pues puede ser copia, cortar, pegar, insertar. Insertar, por ejemplo, si vosotros aquí le dais con el botón derecho y le dais insertar una fila, pues os pone ahí para un dato que en un momento dado no habíais medido o se os había olvidado teclearlo, ¿de acuerdo? Y lo mismo si queréis borrar cosas. Lo que os quería decir con esto es que esta la veremos luego con bastante detalle, pero podéis ordenar las columnas, ahora la teníamos, podéis ordenarla en plan descendente, o podemos ordenar todo el worksheet. Suponed que yo he hecho eso y aquí pongo 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Si esto ahora le digo que en vez de ordenar la columna me ordene todo el worksheet, pero en base a estos valores de columna, veis que me los ordena y también la segunda columna la ordena automáticamente. En ese sentido, pues es parecido a lo que se puede hacer en Excel con las opciones también de ordenar. Otra de las opciones interesantes es esta de propiedades. En propiedades le vamos a decir, veis que aquí tenemos el nombre, que por defecto es la columna A, las unidades. Esto ya lo veremos más despacio más adelante, pero son un código interno que le está utilizando para el superíndice. Los comentarios, pues lo que hemos puesto ahí. La anchura de la columna en un momento dado está bien si estamos con números muy grandes. Fijaos que si yo aquí, por ejemplo, pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, así sucesivamente, él me lo va a poner en este formato y se acabó. Pero si yo le digo aquí en propiedades que en vez de hacerlo de esta manera lo haga, que en vez de texto y numérico lo quiero exclusivamente numérico y que quiero que tenga el número de decimales igual a 12, por ejemplo, y le doy al apply, veis que no me caben, ¿vale? Cuando salen estos símbolos no quiere decir que los números estén mal, quiere decir simplemente que no le caben, y prueba de ello es que si aquí le pongo una anchura más grande y le damos al OK, veis que los números los recupero. También lo puedo hacer directamente con cuidado, marcando aquí en la derecha cuando el cursor cambia, ya puedo arrastrar, ahí que no vería, aquí que vería algunos, aquí que ya los vería todos. Fijaos además que los números en potencias decimales lo hace con la letra E, igual que hace ECE, lo que hacen las calculadoras, con lo cual para poner un número por 10 elevado a lo que sea, pondremos E más lo que sea o E menos lo que sea. Si yo pongo aquí 1E menos 3 es equivalente a 0,001, que como le cabe lo deja así, ¿no? Si yo pongo 1E5 y le doy al Enter, como le cabe, también lo pone como 100.000, que sería el 10 elevado a 5. Fijaos que es importante esto que hemos hecho aquí de propiedades, porque en un momento dado, si estamos hablando, por ejemplo, de cifras significativas y yo sé que mis números no tienen desde luego tantas cifras significativas para nada, pues en lugar de dejar el formato genérico que él me traía, yo puedo siempre decir que vaya en formato decimal y aquí, en lugar del default, que en este caso puede ser ninguna, pueden ser las que sean, ¿veis? Pero es ninguna porque esto los habíamos introducido como números enteros, pero este que lo habíamos introducido con muchos más decimales, pues lo ha truncado ahí a lo que él tiene por defecto, ¿de acuerdo? Pues yo siempre le puedo decir, ponerlo yo como un número, el que a mí me interesa, y decir, no, más allá del primer decimal no tiene sentido, pues cuando le doy al apply lo limita en el primer decimal y le pone a todos también un primer decimal por coherencia en la definición de la columna. Una alternativa es que le digáis cifras significativas y entonces pues si tiene
3 cifras significativas, pues aquí es 1, 2 y 3 y aquí 1, 2 y 3 para todas ellas. O sea que si en algún momento queremos hacerlo aquí, él para los cálculos utilizará probablemente todas, pero de cara a copiar y pegar para introducir en un informe, una memoria del laboratorio, podemos primero ajustarle las cifras significativas para que no tengamos ahí ningún problema. Os recomiendo en cualquier caso pues trastear un poco con las distintas opciones. Fijaos que uno puede, una columna dada, pues decirle que la lleve a la última parte, o decirle y así tenerlas un poco más ordenadas en función de cómo queramos hacerlas, ¿vale? La podemos, veis que aquí tenemos de nuevo más opciones, mover antes de una columna específica. Pues si la quiero llevar a una columna que yo marco, por ejemplo, pinchamos aquí y o bien seleccionamos antes de la B, pues entonces la vuelve a llevar a donde estábamos y tenemos control absoluto de la situación de nuestra hoja.